Puntos de vista, como ya sabéis, los que ya habéis venido a las charlas anteriores, es un ciclo que está organizado entre el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad Popular Carmen Vicena de Tres Cantos, y financiada y apoyada por la Fundación La Caixa, que son los que nos dieron un poquito el ánimo para venir, aparte del ánimo que nos dio la propia Universidad Popular, con los que estamos increíblemente agradecidos. Esta charla de hoy tiene que ver también con evolución, lógicamente, porque es el tema fundamental del ciclo, pero desde un punto de vista muy distinto a lo que hemos venido viendo previamente, y tiene que ver con la capacidad que tenemos los biólogos de saber valorar y cuantificar la biodiversidad que nos rodea, y saber también para qué nos sirve y de qué dependemos y cómo dependemos de ella, de alguna manera, ¿no? Hay muchísimas preguntas, hay muchísimos retos dentro de lo que es el estudio de la biodiversidad. Aún no sabemos exactamente el número de especies que viven en la Tierra, sabemos y conocemos las que hemos descrito, las otras las suponemos, y de todo esto es lo que nos va a hablar hoy Jorge Miguel Lobo. Él es profesor de investigación en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lleva trabajando sobre todo en entomología con escarabajos desde hace muchísimos años. Bueno, no tantos, hombre, no tantos. Es más joven. 50 o así, 50 solo, vamos. Es joven, sí. En el caso. Le ha valido por 3 cada año. Sí, sí. Y me has cortado el hilo. Mejor, así sigues con otra cosa. Pues nada, ya simplemente... Es la mejor manera de empezar la charla. Nada, muchísimas gracias. Nada, tío, hombre, me da las gracias por interrumpirme. Perdone, tienen ustedes una encuesta, ya sé que algunos la han rellenado previamente, no obstante, si la vuelven a rellenar no importa, porque como viene marcado el tipo de conferencia que es, sabemos un poquito diferenciar entre unas y otras. El tipo de conferencia tiene que ver con cambios ambientales, me parece que pone arriba, es la tercera, cambios ambientales y... ¿No es la última? No, es la última. No, es cambios ambientales y evolución. Es la que viene como segunda. Sí. Y luego al final se la dejan allí y ya está. No ni la firmen, ni pongan su nombre. El error en 2 tiempos. No, la parte de ahora y cuando termine la conferencia. Por ejemplo, o al final de todo, como quiera. Escucharle, como quiera, evaluarle. Gracias, y perdón. Sean ustedes sensatos a la hora de evaluarme, porque de eso depende que me den la paga extraordinaria este año, que el año pasado me la quitaron, O sea, entonces, voy a ver si soy capaz de explicarme y si estoy hoy lúcido para intentarlo, ¿vale? La charla se llama Biodiversidad de lo inexplorado a lo desconocido, y voy a ver si soy capaz de explicarles por qué lo digo así, ¿no? Por qué de lo inexplorado y por qué de lo desconocido. Lo inexplorado es antes y lo desconocido es ahora. Y voy a ver si soy capaz de explicarlo. En principio, todo lo que conocemos sobre la diversidad biológica, la cantidad de animales que hay, etcétera, etcétera, está relacionado con los descubrimientos. Y eso está relacionado con el poder marítimo o militar. Casi todas las grandes campañas biológicas de descubrimiento eran partidas militares, estamos relacionadas con temas militares, del Beagle, el barco en el que iba Darwin, hasta casi todas las prospecciones que hizo el propio Wallace, y muchísimos biólogos. Es decir, era una parte de la conquista. ¿Por qué? Porque había que examinar, notariar como un notario qué cantidades de materias, de animales, de árboles de interés, de minerales con posibilidades útiles existían, y qué mejor que llevar a un biólogo para notariarlo y para luego intentar ir a explotar esos recursos, ¿no? O sea, era un inventario de recursos. Y por ejemplo, España también era una potencia colonial y también tenía esa tendencia a inventariar los recursos que tenía en toda América. Entonces es muy sintomática, muy interesante de conocer la historia de la Comisión Científica del Pacífico, que hay una página web, si ponen Comisión Científica del Pacífico sale, y toda la historia que hay detrás de toda esta gente que se largó, se cruzó el océano Atlántico del de España en un buque de guerra fletado por los naranjeros españoles, valencianos, y con el propósito de hacerse con los depósitos de guano de Chile, y que terminan bombardeando Valparaíso, y que parte de los biólogos que están allí se escapan, uno se enamora, el otro se escapa, otros
se escapan y atraviesan toda la Amazonía completa y regresan a España con todos los pliegos botánicos y los animales y las fotografías que hicieron, los daguerrotipos de aquel momento. Otro se sube hasta California de arriba y se enamora, también se casa, otro muere, el que viene aquí le entra en una depresión. En fin, es una cosa tremenda, ¿no? que habla un poco de la España, ¿no? de cómo era nuestro país y de cómo ha estado relacionado la investigación científica con la conquista militar. Eso ha sido, lo siento, pero eso ha sido así, ¿no? ¿Y qué se hacía con todos estos utensilios que se traían, todas estas cosas que se traían? Pues bueno, pues en parte se confeccionaba lo que se llamaban los gabinetes de historia natural, que eran gabinetes de curiosidades. El Museo Nacional de Ciencias Naturales nació de eso. Y ahí se mezclan animales, seres vivos reales, con cosas míticas y con cosas extraordinarias. Si usted encuentra un cálculo que tiene el ganado por depósitos de calcio que hacen las vesículas y en el estómago, etcétera, si encuentra esas piedras son interesantes porque a lo mejor pueden tener un cometido para eliminar tóxicos, etcétera. Se trata de acumular lo extraordinario. Es un poco como ese pájaro que hay que acumula un montón de cosas extraordinarias para que se venga la hembra, ¿no? Pero esto no lo hacían la clase obrera. Si es que existe la clase obrera, no lo sé, supongo que sí, ¿no? ¿Todavía existe o no sé, no me acuerdo? Entonces, si existe la clase obrera, eso no lo hacía la clase obrera de aquel momento, eso lo hacían los nobles, las personas que tenían poderes, ¿vale? Y que tenían posibles. Y esas personas lo que hacen era acumular esos gabinetes de curiosidades con todas esas marabuntas de hechos fantásticos y de objetos mitológicos o extraordinarios, como una manera, y allí alrededor de esos salones se confeccionaban los ágapes, etcétera, ¿no? Otra de las peculiaridades de este momento, y estamos hablando ya un poco más adelante, el 19, es esta frase que da uno de los grandes biólogos de aquel momento, Lamarck. La leo, por si acaso no pueden leerla bien o hay algún analfabeto ante la sala. Los pequeños e inconspicuos seres oceánicos son inmunes a la influencia humana y están a salvo de la destrucción desencadenada por nuestra especie. Su multiplicación es tan rápida y sus medios de evasión tan eficaces que no existe ninguna posibilidad de que el hombre pueda destruir a la totalidad de la especie de cualquiera de estos animales. Entonces, ese es el concepto en el que estamos. La concepción en la que estamos es: el mundo es enorme. El universo biológico es enorme, los mares son enormes, jamás vamos a poder acabar con ellos, jamás los vamos a contaminar. Es más, la Tierra todavía tiene montones de lugares ignotos que esconden riquezas tremendas. Hay que ir a buscar esas riquezas y este es un universo sin fin de posibilidades. Eso ha sido escasamente hace 150, 200 años, o menos. Esa concepción sigue permando todavía. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Ahora hemos pasado de esa fase de lo inexplorado a una fase de lo desconocido, en donde vamos conociendo qué cantidad de seres vivos hay. Tenemos descritos como 1.700.000 especies y vemos que una buena parte de ellas son animales. Y de entre los animales, la gran mayoría son animales, la gran mayoría son insectos. Y entre los insectos, la gran mayoría son escarabajos. Hay planes morfológicos exitosos que si hubiera un creador, ese creador probablemente los ha hecho a su forma y manera, pues a lo mejor es un escarabajo, se atrevió a decir un biólogo en una ocasión, ¿no? Y vamos conociendo esos seres vivos poco a poco y nos vamos dando cuenta de determinadas cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la diferencia que hay entre lo que pasa en el mar y lo que pasa en tierra. En el mar hay muchas menos especies. Pensábamos que iba a haber muchísimas, que los fondos abisales iban a contener una extraordinaria variedad de animales y de seres vivos. Y no. La gran mayoría de la diversidad biológica está en tierra firme, ¿no? Sin embargo, casi todos los filos, y cuando decimos filos, los biólogos queremos decir a planes, grupos de organismos que son muy similares y que han venido en la historia evolutiva juntos, ¿vale? Pues una lombriz. Hay muchos filos y todos estos filos, todos los que son azules viven en el mar, que son la inmensa mayoría, ¿vale? Hay filos que tienen muchísimas especies y hay filos que tienen una sola especie.
Solo se ha encontrado ese tipo de animal en una ocasión, ¿de acuerdo? Pero la gran mayoría vive en el mar. Entonces, en el mar no viven la gran mayoría de las especies, pero viven la mayoría de los planes evolutivos. ¿Y eso por qué es? ¿Por qué esa diferencia? Y esa es una diferencia que tiene importancia a la hora de cuando manejemos y entendamos qué es lo que pasa en los sistemas vivos. Pues mira, la cartografía de la productividad primaria bruta, es la cantidad de energía que hay en tierra firme, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Pues que la gran mayoría de ella está en los trópicos, eso lo sabemos todos, ¿no? Y también están allí la gran mayoría de los animales, en los trópicos. Sin embargo, en el mar la cosa es diferente, la gran productividad está aquí debajo. Y en los trópicos no son zonas ricas e importantes. Y la gran mayoría de la diversidad de la fauna marina, excepto en algunas zonas de arrecife, ¿vale?, que se pueden encontrar porque se estanca el agua, como por el crecimiento del arrecife, la gran mayoría de la diversidad está en otro lado, y la productividad. Y eso es debido a un efecto, al efecto que tiene el agua, y cómo a medida que se va profundizando en el agua, crece en las latitudes altas la diferencia entre la temperatura que hay en superficie y la que hay abajo. Y esa temperatura, un agua cálida, crea una barrera. El mar es un sitio extraño, porque en tierra firme todo lo que muere se recicla en el suelo, tiene que caer el suelo, por la fuerza de la gravedad. Hoy decía a los chavales, digo, si estuviéramos en un planeta con una gravedad menor, los cadáveres y los muertos y las hojas secas andarían flotando por aquí, no se podrían reciclar con facilidad, hace falta. En el mar, sin embargo, caen al fondo marino. Y cuando caen al fondo marino esos nutrientes, porque no, esto es una bolita que tiene los nutrientes que tiene y necesita trabajar con esos, reciclarlos. Entonces tienen que volver a salir del fondo. Y para que salgan del fondo tiene que haber algo. Y eso es, esas capas de agua fría en la superficie y cálida en la inferior, son las que permiten, las que facilitan el intercambio de los nutrientes, ¿vale? Y cómo se mueve esa capa fría y salen los nutrientes del suelo. Y esas son las zonas ricas. Bueno, y además, ahora vamos sabiendo esas cosas, ya cada vez vamos conociendo más, ya hemos pasado la fase de inexplorado y vamos empezando a una fase que parece que vamos conociendo las cosas, ¿no? Pero sin embargo esto no es verdad. Ahora empieza la fase de lo desconocido todavía, o sigue la fase de lo desconocido. Se están describiendo aproximadamente 1.700 especies cada año, y la pinta que tiene esta curvita es que no para. La pinta no es de parar, ¿de acuerdo? No es una típica curva que tiene una meseta y que ya va terminando parar, que ya veremos algunas que pasa eso. En Europa es esto, y en España estamos ahora calculando la cantidad de especies que se describen en un país como este, chiquito, que no es tropical, que no es especialmente... Se describen cerca de 300 especies todos los años. Aquí en Tres Cantos se describen seguro alguno, ¿no? Esto no ha acabado. Pero es que no solamente no acaba, cuando intentamos hacer un listado de lo que hay, un balance de lo que hay, ¿qué tenemos, no? Pues le preguntamos a los expertos, hay grupos en los que no hay expertos, y bueno, sabemos que hay de coleópteros, de escarabajos en España, pues puede haber unas 10.000, 11.000 especies. Bueno, lo hacemos, pero tenemos que andar preguntándole a la gente porque no hay obras. Y el 17%, porque esto es prácticamente el 17%, no tienen una obra, o sea, no hay nadie que haya hecho un librito que le permita a cualquier otro conocer qué les pasa a esos seres vivos. ¿Y dónde están? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo los puedo yo saber si es esto o es el otro? Es decir, tenemos un montón de biodiversidad por explorar y no hay herramientas para conocerla. O sea, está aquí. Pero todavía, ahora sigue siendo, ya no es inexplorado, ahora sigue siendo desconocida y está aquí. ¿Y qué hacemos con esos datos? Esos datos en realidad están... Los datos que tenemos hasta ahora, lo que no sabemos está por ahí, pero lo que sabemos lo vamos intentando almacenar en colecciones, en libros, en trabajos, etcétera, etcétera. Se supone que hay entre aproximadamente 3.000 millones de especímenes y de datos metidos en bibliografía, en museos, etcétera, y estamos intentando que todo eso se coloque en bases de datos online, que la gente pueda ver y que todo el mundo pueda utilizar y que sean libres. Por ahora van 440 millones de datos, lo he sacado esta mañana, ¿vale? Porque esto aumenta una tasa del copón. Y abarca 1,5 millones de especies, hay como 1.700.000 especies descritas, ¿no? Y dices, bueno, vale, o sea que ustedes están haciendo un esfuerzo por notariar la diversidad biológica. Pues sí, pero fíjense qué mapa. Entonces, sabemos que los sitios más ricos están en el sur
y sin embargo aquí hay muy pocos registros en la base de datos, y donde están todos los registros es donde menos diversidad biológica hay. ¿Eso por qué es? Bueno, pues es lógico, porque es que esta gente de acá tiene menos biólogos per cápita, y en Inglaterra tienen 25 aves y 78 biólogos estudiándolas, entonces la cosa cambia, ¿no? Entonces están muy mal repartidos los recursos, y de hecho está tan mal repartido que cuando nosotros miramos en un trabajo cómo era el mapa de los registros de las plantas en Tenerife. Tenerife es una isla donde han ido mucho los alemanes y los europeos en general a investigar las plantas, los botánicos, porque hace calorcito, se está muy bien. O sea, a Lugo no van, pero a Tenerife mola. Y además hay un montón de flora excelente, ¿no? Alucinante, la flora antigua macaronésica, ¿no? Entonces, cuando miramos los registros de estas plantas vasculares y miramos el mapa de la riqueza, si es que son una cosa mirada de la otra. Entonces, la historia es: ¿los lugares más ricos son de verdad más ricos o simplemente ha caído más gente? No sabemos. No lo sabemos. Es decir, tenemos carencias de información. No sabemos cuánto nos queda por descubrir. No tenemos obras para describirlo. Y no sabemos cuáles son los lugares en donde hay más especies y donde hay menos. Tenemos un déficit de información muy grande, ¿vale? Y encima esto es muy complicado, esto no es sencillo, la diversidad biológica no es sencillo. Yo les estoy mirando a ustedes porque no me miro a mí mismo, que me doy un poco de cosa, pero les miro a ustedes y cada uno es diferente. Es impresionante que a lo largo de la historia evolutiva, en los miles de millones de personas que hayan podido generarse en cada uno en toda la historia de la humanidad, no haya dos caras iguales. Es una maravilla, es una cierta maravilla. Esa diversidad existe en cualquier otro organismo. Si miramos avispas o si miramos moscas, no hay dos moscas iguales. Otra cosa es que nosotros no somos competentes ni capaces de distinguir esa singularidad. Pero eso es diversidad también. Si ustedes tuvieran aquí cada uno la misma cara y todos los señores se parecieran a este señor, daría miedo, ¿no? No por tu cara, sino por la repetición constante de la misma cara. O sea, esa diversidad, perderla, es algo que no sabemos qué es lo que ocurre. Entonces, la diversidad tiene muchas escalas, ¿no? Entonces, que se pierda una raza, o que se pierda un tipo de persona, o que se pierda un tipo de animal, o que se pierda un tipo de planta, es ya un proceso de extinción en sí mismo, ¿no? Entonces, es muy compleja la diversidad, y además, en el conocimiento que estamos pasando de tenerlo de lo inexplorado a lo desconocido, se nos está yendo de las manos otro de los paradigmas que teníamos antes. Cuando les mostraba la cita de ese señor, el mar es tan grande, no lo vamos a poder contaminar, no podemos acabar con la vida. Pues no, es mentira. Eso también, somos capaces de hacer eso y más, y ganar la Champions. La vida es en realidad cuando uno hace los 10 kilómetros, 15 kilómetros en los que hay vida, desde las zonas abisales o medio marinas hasta los 7, 8 kilómetros de altura, esa zona es, comparado al radio de la Tierra, el equivalente a la piel de una manzana, pero de una manzana que tuviera 2,5 metros de alto. La piel de esa manzana, la vida está en una piel de manzana, en la pelusa de un melocotón de 2,5 metros de alto. Eso es la vida, solamente ahí. Es más frágil de lo que parece. Y el agua, que nos parece inmensa, pero qué maravilla, pero joder, si es que el agua, ¿quién se va a beber esto? Es que es una locura, pero si está el mar lleno de agua, ¿quién ha puesto tanta agua aquí? El agua es de origen extraterrestre, prácticamente en su totalidad. Son impactos de meteoritos. Y el equivalente en la masa de la Tierra del agua es una bola de 300 kilómetros de radio. Toda el agua de la Tierra. O sea, ahora uno puede entender lo que ha pasado en Marte con la pérdida de agua, o lo que puede pasar en nuestro planeta en un determinado momento. No es algo tan exagerado, no es algo tan fuerte, tan potente, es algo que tiene una fragilidad, aunque nos supere, aunque nos parezca impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, ese es una venda que nos la vamos quitando de los ojos ahora, ¿no? Y hay más datos, cada vez nos vamos dando cuenta, no de la fragilidad, porque los sistemas biológicos son potentes, son fuertes,
son capaces, han seguido vivos acá y han seguido perdurando con todos los cataclismos y problemas que ha habido, ¿de acuerdo? Colisiones de cometas, cambios climáticos, etcétera, etcétera. Y probablemente podrán sobrevivir la vida sin lugar a dudas a cualquier otro colapso que le pueda venir, pero no la que conocemos, ¿vale? Y otra nueva. Y hay datos más, por ejemplo, siempre nos hemos preguntado los biólogos si hay redundancia. Por ejemplo, ustedes son redundantes porque son todos muy parecidos. Pues no, no son redundantes. Pero los biólogos no somos capaces de ver la diferencia en los otros seres vivos. No somos capaces de ver dos moscas diferentes. Y en ocasiones no somos capaces de ver las diferencias funcionales entre dos especies parecidas o similares. ¿De acuerdo? Entonces ha habido gente que ha mirado pastizales, que cuando tú vas en un pastizal dices, pero si esto es todo igual, por Dios, si esto no... No, ahí hay 80 o 100 especies diferentes, de pequeñas plantitas, todas más feas que picio, pero todas diferentes, como nosotros. Feos, pero diferentes. Y se hacen experimentos, se meten en esas comunidades y se les cambia el agua, se les cambia el fósforo, se les cambia el nitrógeno, se les aumenta la temperatura, se quita la superficie del horizonte A, se les hace perrerías a esas comunidades, a trocitos, a macetas, cada una con sus condiciones. Y en cada uno de los casos, en el 84% de las 140 especies que hay ahí, y esto es un estudio de hace bien poquito, en algún momento hay una especie que tiene la ventaja y que coge la función del sistema. ¿Y qué digo cuando coge la función? Pues absorber la energía del sol y mantener el suelo estable. ¿Qué es lo que tiene que hacer una planta? Si eso se va a tomar por saco, aquello se lo lleva al agua y se perdió. Entonces, nadie es prescindible y a lo mejor la redundancia hay que repensarla, no existe como tal. Es decir, ¿eso significa que perder cualquier remache, perder cualquier especie puede provocar un colapso? No. Pero lo puede provocar bajo unas determinadas condiciones, puede provocar que el sistema no sea capaz de arrancar bien. ¿De acuerdo? Eso ya lo sabemos ahora, y cada vez hay más datos de que la biodiversidad favorece cómo los sistemas cogen la energía, la reciclan, los nutrientes, aumentan la productividad, y sabemos que esa relación es de este tipo. Esta relación era justo la que no veíamos cuando la descripción de especies. Es una relación que tiene una asíntota, que tiende a la asíntota. Eso ocurre montones de veces en la naturaleza, ese tipo de relación. La vamos a ver en más ocasiones. Les voy a decir, ¿se acuerdan? ¿Y esto qué significa? Significa que, mira, se aumenta un poquito la diversidad biológica, mejor funciona el sistema. Pero a partir de un cierto momento no pasa nada. Bien, ya apenas hay crecimiento, ¿de acuerdo? El sistema ya ha funcionado, pero hace falta un mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, míralo a la inversa. Si empiezas a quitar diversidad biológica, no pasa nada, hasta que hay un punto de no retorno. Puede que haya un punto de no retorno, que se están estudiando ahora mismo esos puntos de no retorno, donde se encuentran que son cambios de fase, y a partir de ese momento pasa otra cosa. Todo ocurre poco a poco y un día de repente. Y el agua se congela y se va congelando poquito a poco, pero hace pop. Y el agua bulle y hace pop. Y todo ocurre poco a poco y un día de repente. Eso es una regla natural, que son los cambios de fase. Y es una regla física. También sabemos ahora que los lugares con mayor diversidad biológica tienen menores propagaciones de enfermedades. Hay una relación directa. ¿Y por qué? Es una relación lógica. Cuando hay 17 mosquitos y uno que transmite una enfermedad, entre esos mosquitos hay unas posibilidades de competencia, por el espacio, por los recursos, etc. Y bueno, pues cuando disminuye esa cantidad de mosquitos y solamente te queda uno, y encima ese uno tiene los recursos para picarte a ti porque tú eres lo que has quedado, lo demás te lo has cargado, pues tienes muchas más posibilidades de que las enfermedades aparezcan. Y en ese momento, ¿cómo se regula un sistema de ese tipo? Pues desgraciadamente, como se tienden a regular las cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues va a empezar a morir gente, y cuando muera gente, ya la gente no va a hacer tanto daño al sistema, y van a poder entrar otra vez de nuevo la fauna. O sea, se regulan por la muerte. Ahora nosotros estamos construyendo hasta la modificación genética probablemente, y la creación de nuevos y cada vez más potentes medicamentos que permitan la longevidad de las poblaciones y la salud de nuestras poblaciones. Eso es justo lo contrario de lo que suele hacer la selección natural.
La evolución suele cargarse a las personas enfermas. Nosotros vamos a ayudarles. Entonces estamos en un sistema que no es que sea antievolutivo, es nuestra lógica de sistema y está bien, pero tenemos que saber en lo que estamos jugando, ¿no? Y probablemente estamos en un proceso de neoevolución, de nueva evolución, como proponen alguna gente. Unos sistemas nuevos en donde las leyes de la selección natural no operarían de esa manera como la han operado normalmente a lo largo del transcurso de la evolución. También sabemos que hay una relación entre diversidad biológica y el origen de las plantas cultivadas, pero es lógico, donde hay más plantas hay más posibilidades. De hecho, estimas dicen que al menos el 40-50% de todas las plantas tienen alguna utilidad medicinal o nutritiva o de otro tipo. Es decir, es raro o es tan frecuente encontrar una planta que tenga alguna posible utilidad para nosotros que una que no la tenga. Y también hay una relación entre la diversidad cultural y la diversidad biológica. Y eso es consecuencia del aislamiento. Probablemente es consecuencia del aislamiento. ¿Por qué no había diversidad biológica en el mar? Porque el mar es una autopista. Te pueden llevar a todos los lados. Allí no hay barreras, casi no hay barreras, pero no hay menos barreras. Entonces, la base para que se produzcan nuevas especies es que yo me quede aislado. Un señor se queda aislado en un valle del Vizcaya, en un valle de Córdoba, y ahí se queda la población encerrada y al final tienen determinadas características particulares. ¿Vale? El aislamiento es el productor fundamental de nuevas variedades o de nuevas especies, ¿de acuerdo? Entonces, ese aislamiento ocurre en el mar con menor facilidad y por eso tenemos un montón de los grandes filos, los grandes planes, pero muchas menos especies. Y en tierra firme, ¡hala, venga! Y también tenemos un montón de lenguas en un archipiélago como Indonesia, cerca de 300 y pico lenguas. Y también tenemos una enorme diversidad biológica. Y sabemos también que hay estimas, y esto es un trabajo recientito, que entre el 50 y el 90% de las lenguas que se hablan en el planeta desaparecerán en el 2100. O sea, la desaparición de diversidad biológica y de diversidad cultural, la que estábamos hablando antes, va de la mano, indefectiblemente van juntas. Y sabemos que hay amenazas. Hay gente describiendo cuáles son las zonas importantes en donde hay que proteger. Y ese es el mecanismo que tenemos. Vamos a proteger sitios, vamos a proteger animales, vamos a proteger plantas. Ese es el mecanismo con el cual confrontamos este problema. Y el problema es gordo. Aquí le pongo algunos ejemplos que, bueno, pueden ustedes mirarlo. Yo no quiero ser catastrofista o parecerlo, ¿no? Pero estos son datos bastante contrastados, ¿no? Hay una pérdida de suelo desértico, en España tenemos una desertificación que ronda el 30%, hay muchísimos carencia de alimentos, se necesita incrementar la productividad alimentaria, lo que está ocurriendo en los bancos de pesca, a pesar de lo que decía ese señor en el siglo XIX, es dramático, ¿vale? Y hay muchas otras evidencias de que hay muy pocos lugares que ya quedan pristinos, ya la etapa esa del descubrimiento ya ha pasado, ya queda prácticamente el 80 o el tantos % de la superficie del planeta ya tiene alguna huella humana, y lo que queda por no tenerla está sujeto, por ejemplo, al Tratado Antártico, y esperemos qué pasa ahora cuando cumpla el Tratado Antártico, ¿vale? Porque debajo de la Antártida hay montones de cosas para explotar, ¿no? En fin, se lo pongo todo muy negro, ¿vale? Este es la productividad primaria neta, que en última instancia sería la cantidad de energía que tienen los sistemas vivos que coge el hombre, que utiliza el hombre. Entonces vemos un poco la costa este de Estados Unidos, Europa, India, etcétera, China, serían los lugares. Y también sabemos que hay un cambio climático, sale en la prensa, salen en los periódicos. Tenemos una memoria frágil y corta, porque nuestra vida es frágil y corta, y cuando somos chicos, pues te acuerdas de 4 cosas, pero no relacionadas con el clima, a pesar de que hablamos mucho del clima y eso. Pero cuando miras series largas es cuando aparecen los patrones, ¿no? Y sabemos que esos son datos fiables, que tenemos series largas y que hay incremento de la temperatura, incremento de las sequías, y sabemos que eso ha pasado más de una ocasión.
y que está relacionado con ciclos periódicos de movimiento de la esfera terrestre con respecto, y del sistema solar con respecto a la galaxia en la que estamos, y otros ciclos endógenos que existen. Sabemos que eso ocurre y que está relacionado, por ejemplo, la última glaciación, la salida con Homo sapiens, con la aventura de Homo sapiens nuestra, y que está relacionado en épocas históricas con la expansión del Islam, que coincide con una época de sequía en el Sahel, y por eso se vienen aquí los señores, no por otra cosa, porque no, como vienen ahora saltando la valla los muchachos estos, y es el mismo motivo, hay una sequía constante en las zonas del Sahel. Y sabemos que las invasiones de los vikingos también están motivadas por un enfriamiento, una zona... O sea, los sucesos históricos están relacionados con el clima y lo han estado siempre, sabemos que eso ocurre. Y ahora lo que ocurre es que aparte de esos ciclos, digamos, de manera natural que han existido, se superponen los cambios que nosotros estamos realizando en los sistemas y por tanto en el clima. Hay gente, y esto es relativamente reciente, 2012, que ha examinado el consumo total mundial de determinadas sustancias o productos, o como quieran llamarlo. Del agua dulce, por ejemplo, ¿no? Entonces el agua dulce, el consumo total se ha estancado, ¿vale?, en los últimos años, pero cuando calculas el consumo per cápita, el consumo per cápita ha decaído. Eso pasa también, por ejemplo, con la superficie agrícola, con las pesquerías, con la madera, y cuando el consumo por habitante decae, ¿eso cómo es? Pero vamos a ver, si todo el mundo quiere agua, ¿cómo es que la cantidad de agua per cápita? Claro, ya sabemos que la estadística es 2 pollos comemos, pero es que hay uno que come 4 y otro no come ninguno, y la media es 2. Bueno, pero si todo el mundo quiere tener un recurso, ¿por qué ese recurso, por qué no el sistema, que es un sistema que promueve para que toda la gente vaya a tener esos recursos, o que lo que interesa es que se compren y se vendan esos recursos, por qué no se aumenta la producción per cápita? Porque no cada una de las personas termina teniendo todos un coche, que es lo que le interesa a la industria automovilística. Pues porque lo que están sugiriendo estos señores es que ya se está llegando a la frontera. En determinadas materias, esas materias ya tapan el embudo, ya no se pueden crecer mucho más. Entonces, la superficie agrícola ya se ha estancado. Podemos aumentar un poco más la productividad a base de mejoras genéticas, etcétera, etcétera. Pero los límites de crecimiento ya están casi al límite, por así decirlo. Y por tanto, como la población sigue avanzando, no se puede crecer. Eso no pasa en todo. Por ejemplo, en el cobre todavía hay margen de maniobra, en el carbón parece que sí, el petróleo va. Y lo que sí, este es el Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto sigue creciendo. Y claro, ante esta panorámica puedes ver la copa medio vacía, medio llena. ¿Qué es lo que dicen o qué es lo que dice la gente que ve la copa medio llena? Pues no pasa nada, tío, no os preocupéis. El mercado va a terminar regulándolo. Si algo no funciona, no se va a comprar. Entonces eso, que se necesita agua y no hay más agua, bueno, pues se subirá el precio del agua y entonces la gente gastará menos agua y entonces habrá agua para todos, ¿vale? Esa es una de las cosas que se pueden decir. La otra es, no os preocupéis, que todavía hay recursos, que están, lo que pasa es que están en el Sáhara a 1500 metros, pero los vamos a sacar. Y si no, desalaremos el agua del mar. O sea, siempre hay una solución tecnológica, una innovación que nos va a permitir salir adelante. Que no pasa nada, tranquilos, que no seáis alarmistas. Esa es la posición de la copa medio llena. Y la posición de la copa medio vacía es que, oye, que ya hay recursos que son limitantes, que ya, que hay recursos que son insustituibles. No puedes encontrar una solución tecnológica para el cobre. Un material con esa conductividad es muy difícil de tener. Oye, que no puedes encontrar una solución tecnológica para... ¿De acuerdo? Ese es el planteamiento de los que ven la copa medio vacía, y los precios no pueden aumentar indefinidamente. Hay recursos como el agua que no la podemos poner a 300 euros el garrafón, porque... Entonces, esto no puede ser. En esa disyuntiva, les pongo aquí, por ejemplo, lo que pasa en nuestro país con los recursos pesqueros. Estos son los recursos de producción propia, que vemos que se mantienen estables de los años 50,
con un crecimiento, una ligera caída, pero se mantienen estables. Pero como la población va creciendo y no podemos mantenernos con nuestros recursos propios, lo que estamos haciendo es aumentando la cantidad de importaciones. De modo que ahora actualmente la cantidad de, y eso lo sabrán cualquier persona de cierta edad que coma pescado. La cantidad de pescado que ahora pruebas que no lo conocías ni harto de grifa antes, ahora es muy grande, ¿de acuerdo? Antes era el mero, las sardinas, el boquerón, la caballa, ahora tienes una panacea de pescados que vienen de otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que qué quiero decir con eso? Esas son las dinámicas locales. O sea, la dinámica general es una, tú localmente no puedes notar nada, aquí no pasa nada con el pescado, pero claro, pero porque lo estás depredando de otro lugar. O sea, tú que sabes dónde están esos otros recursos pesqueros y qué carajo les está pasando. ¿De acuerdo? No, a España no pasa nada. Bueno, no pasa nada, pero pasará en otro lugar. Estamos exportando eso. Y hay una serie de indicadores de la huella, o sea, la capacidad de sustento que tiene el planeta Tierra intenta estimarse y por cuántas veces la sobrepasamos, o sea, cuántas tierras necesitaríamos para tirar hacia adelante. Y por ejemplo en Norteamérica pues necesita 5, un sistema basado en el consumo norteamericano. Pero bueno, pues los africanos menos la mitad, con la mitad de una tierra ya tiran para adelante. Es decir, este es un juego del desequilibrio, en donde por ese motivo se producen esas importaciones y esas... Y hay trabajos, por ejemplo, se sabe que durante los últimos 50 años hemos cambiado los sistemas ecológicos más rápidamente que en cualquier otro periodo de la historia de la humanidad. Y sabemos que hemos incrementado la tasa de extinción de especies por lo menos 1000 veces y que hay un buen número de especies que están en el proceso, en el camino triste de la extinción, ¿de acuerdo? La extinción empieza cuando se empieza a perder diversidad genética un poquito y ya termina cuando desaparece por completo la especie. Demostrar que una cosa está es fácil, no hay más que verla, pero demostrar que una cosa no está no es nada fácil. ¿Cómo sé yo que fulanito de tal se ha extinguido? Tengo que ir muchas veces al campo, tengo que hacer... y entonces ya... Y la experiencia nos demuestra que en ocasiones va y aparece por otro lado, ¿no? Entonces, es muy difícil medir la extinción. Pero lo que sí sabemos es que desde el nacimiento de Homo sapiens, nosotros y nuestra vuelta por todo el planeta, hemos provocado la extinción, o está asociada la extinción a nuestra llegada de una manera demasiado clara como para pensar que eso no sea una relación causa-efecto. Menos en África, cuando hemos llegado a Norteamérica hemos extinguido el 75% de la fauna de mamíferos grandes. Cuando hemos llegado a Australia hemos hecho otro tanto, casi el 85%. Cuando hemos llegado a Europa y Eurasia hemos extinguido el 60%. Es decir, casi toda la fauna que existía a medida que el hombre iba colonizando los continentes iba desapareciendo. Y tenemos montones de ejemplos en época histórica de animales que han desaparecido, ¿de acuerdo? Y esos son de los grandes animales. Sabemos por los datos paleontológicos que las tasas de originación, de producción de especies y de extinción siguen alrededor de, bueno, pues de un cierto equilibrio, con un momento grande de extinción que corresponde con la caída de algún meteorito, etcétera, ¿vale? Con picos que son seguidos por etapas de originación, pero que la tasa de extinción y de producción de especies es más o menos constante y es basal y está estimada, ¿no? Y es esta. Y sabemos que ahora, en el pasado reciente, desde la revolución industrial hasta ahora, esa etapa es 1000 veces mayor. Y las estimas que hay para el futuro serían estas. Y solamente con especies grandes de las que podemos ver. Con las pequeñitas no tenemos ni idea, porque como no están contados, si no están contados, ¿cómo sabemos lo que falta? Y esto nos hace pensar un poco en lo que somos, quiénes somos. Probablemente está en la raíz, nuestra manera de afrontar el medio, nuestra manera de afrontar los retos ambientales, cómo somos, qué depredadores somos. ¿Cómo nos relacionamos con lo demás? Somos una especie que tenemos el prurito de amar a nuestros seres semejantes, a los que son de nuestra familia,
después a los que son de nuestra tribu, de nuestro pueblo, a los que son semejantes. Si vemos a un tío ya que es más raro, ya hasta que te acostumbres a él, ¿vale? La primera vez que vi un negro yo fue en París y estaba acojonado, o sea, acojonado, ¿vale? Y mi madre, no te acercas a ese muchacho. O sea, entonces, bueno, somos una especie dada tribal, dada a la complejidad de relaciones personales y sin embargo con un odio al extraño muy grande y con una capacidad de cohesión a través del enfrentamiento con los demás, casi constante. Hay quienes están especulando ahora sobre las mentalidades psicopáticas. ¿Qué es eso? La empatía. Hay personas que ven llorar a uno y se ponen a llorar como... se ponen a llorar como locos. Los pobrecillos sufren con el sufrimiento ajeno, ¿vale? Y hay personas que no sufren con el presente, y eso está demostrado. Ese porcentaje no es fácil de establecer, pero hay quien habla de un 6, un 7%, y hay quien habla de que es una gradación de grises que puede llegar hasta el 20 y tantos % con diferentes grados de empatía. Probablemente a ustedes acá habrá algún psicopático. Yo mismo puedo ser un psicópata, ¿eh? Y les puedo, bueno, no sé lo que les voy a hacer porque lo tengo que pensar, pero alguna perrería sí. Entonces, el psicópata no es el que nos sacan en las televisiones, ¿vale? Dexter. Supongo que habrá algún caso así, no lo sé. Si hay algún psicólogo clínico aquí, porque me han dicho que en Tres Cantos la cantidad de gente culta es la leche, pues aquí seguro que hay un psicólogo clínico. Y... No es ese exageramiento, esa exageración. Hay un montón de gente que somos proclives al sentimiento de los demás, con muy poca facilidad cuando no son de nuestra tribu, cuando no son de nuestros semejantes, de nuestro color de piel, etcétera, etcétera, cuando no son de nuestra familia. Hay gente que la familia es el principio de todo y yo por mi hijo mato, ¿no? Entonces todo el por qué somos de esa manera hay que entender que probablemente por eso es la causa de cómo tratamos el sistema. Es nuestra manera de afrontar nuestra relación con el medio, ¿no? Y es constantemente un ser humano además que tiene conciencia de la muerte. No sabemos si los demás seres vivos la tienen o no, pero nosotros desde luego la tenemos. Y parece un poco como ¿cómo decirte? Es una barbaridad, yo lo siento, pero se fastidian ustedes. Con lo que me queda en el convento me cago dentro, ¿no? O sea, da la impresión de que el hombre sabe de su finitud. Y dice, pues mira, chico, para lo que me queda en el convento, viva yo, tira para adelante y ya veremos a ver qué pasa. Y luego superpuesto nuestra capacidad extraordinaria de crecimiento poblacional, que es una verdadera chalaura. O sea, esto no son datos, esto es una curva realizada con un programa estadístico, pero son datos reales, ¿vale? Nunca ha llegado la población desde hace 40.000 años anteriores a Cristo, al presente, ¿vale? Hasta prácticamente un poquito antes de Cristo, la población del planeta era 1 millón, 1,5 millones de personas. A partir de ese momento se produce una explosión enorme. Aquí es el nacimiento de la agricultura. Eso permite un pequeño salto de población, pero el gran salto de población se produce a partir de la revolución industrial. Y ese salto es exponencial. Ahora estamos en esta parte de acá, ¿vale? Eso hace que la Tierra cada día sea más chiquitita, en realidad. Los recursos son menores. Y ahora hay quien dice que podemos ir por aquí o podemos ir por aquí. De hecho, lo más fiable es que estamos llegando al tope y probablemente los 10.000 millones de habitantes va a ser la asíntota, el tope al que vamos a llegar. Lo que ocurre es que hemos bajado la mortalidad un montón, nuestro tratamiento de las enfermedades, y sin embargo la natalidad no ha caído y en un momento determinado se empezarán a juntar y la curva de crecimiento se estabilizará, ¿vale? Entonces, no hemos controlado tanto la natalidad como controlado la mortalidad, ¿vale? Y eso está afectando al crecimiento, pero parece que la estimación de unos 10.000 millones de personas en el planeta estables podría ser un escenario razonable, pero también hay quien dice que esta estabilización de la curva demográfica ya se ha planteado anteriormente, ¿eh? Había un informe de los años 70 del Club de Roma que decía que para tal momento se iba a estabilizar, y no, la hemos superado con creces. Se decía que a los 5.000 millones se paralizaba el crecimiento del planeta, estamos ya casi a 10.000, a 8.000 millones. Y luego hay ejemplos de colapsos,
Vale, de acuerdo, la copa la puede usted ver medio llena, medio vacía, pero aquí ha habido civilizaciones completas que se han ido al garete. Y lo sabemos fielmente. ¿Por qué se han ido al garete? Casi siempre han sido problemas ambientales los que están detrás. Uno ve ahora va a Egipto y ve las pirámides y dice, ¿cómo se les ha ocurrido hacer una civilización aquí con tanta arena? Pero si es que aquí no hay para comer ni nada. ¿Cómo están tontos esta gente o qué? No, es que aquello no era un desierto de arena. Aquello era un pequeño vergel. Y cuando uno va a Grecia, ¿va? Y ves el Partenón, dices, pero aquí si esto es un pelado, o sea, aquí no hay nada. No, es que eso era una vegetación mediterránea en condiciones, con un montón de vegetación, con arbolado, etcétera, etcétera. Y es la utilización abusiva de los recursos la que terminó por acabar probablemente con el paisaje que conocemos y probablemente coadyuvó a que la civilización se viniera abajo. O sea que tenemos datos de grandes civilizaciones que han caído. ¿Y qué hacemos ante todo esto? Pues hacemos algo con los espacios y con las especies. ¿Por qué? Porque nos hemos dicho, bueno, vamos a ver, aquí hay un problema. Bueno, pues vamos a... el niño da guerra, pues vamos a atarlo. Que no se acerque a la cocina porque allí se quema. Entonces vamos a acercar una valla y tal. Esa es nuestra respuesta. Nuestra respuesta con los espacios y con las especies es, bueno, pues vamos a proteger al lince. Y vamos a hacer aquí un parque, en esta zona. Y aquí se queda esto bien. Venga, lo demás no pasa nada. Pero aquí, esto lo vamos a dejar estupendo. Venga, para que no se estropee. Ah, es que eso es poco. Bueno, pues vamos a poner otro allí. Venga, ponemos otro allí. ¿Vale? Esa es nuestra manera de gestionar la crisis ambiental. Gestionar el territorio creando lugares en donde ubicamos espacios para que estén fuera del influjo de las fuentes principales que han trastornado el otro espacio. Y lo que hacemos es lo contrario. Lo que hacemos es que el otro espacio que no está protegido, que no protegemos, que no decidimos, en ese podemos hacer lo que nos parezca. ¿De acuerdo? Y hacemos una ley del suelo para que se permita hacer en todo el otro espacio lo que a uno le parezca bien, para los procesos productivos. ¿De acuerdo? Ese es el mecanismo. Mira, este mapa que hay acá es algo que estamos haciendo ahora mirando. Este es un mapa de colorines, de azul, blanco, poca distancia, y rojo, mucha distancia, de los espacios naturales protegidos de nuestro país. Bueno, de nuestro país y de Portugal, ¿vale? Y de Gibraltar y de Andorra, que está por ahí. No me he quedado ninguno, ¿no? Vale. Entonces quiero decirte con esto que estas son las zonas que están protegidas, las blanquitas, y estos son sitios que están muy alejados de las zonas protegidas, ¿vale? Los rojos y amarillos están más alejados. Y los puntitos que se ven dentro son los lugares que en los últimos 15 años han descrito especies. Entonces uno esperaría, dice, vale, hemos decidido que haya un territorio protegido y otro sin proteger. Entonces sabemos que hay un montón de fauna que nos queda por descubrir. ¿Esa dónde está? Hombre, pues tiene que estar en las zonas que protegemos, porque entonces nos garantizamos que protegemos lo que hay ahora y lo que vayamos descubriendo. Si no salen dentro de los lugares protegidos, estamos haciendo un pan con unas hostias. Porque los lugares que estamos sometiendo a transformación antrópica, que nosotros los cambiamos, allí todavía hay fauna y cosas importantes, o no importantes, porque importantes no hay nada. Pues no, hay, sí, se describen en algunas sierras, en algunos sitios, sí, pero luego hay sitios a tomar por saco de parques nacionales en donde hay especies nuevas. De hecho, los lugares en donde más hay son esta bola de aquí, estas dos bolas de aquí y esta bola de aquí. Esta bola de aquí es el desierto de los Monegros. Allí es donde más especies se han descrito en España en los últimos 15-20 años. ¿Por qué? Porque hay unos señores de Zaragoza que les ha dado la locura y van allí a los pocos sitios que quedan a buscar animales y a describirlos. Les ha dado esa locura. Es decir, que si hubiese dado aquí o les hubiese dado en Lugo, no sé yo si no hubiese producido el mismo resultado. Y este otro puntito que hay aquí es la estación biológica del Ventorrillo, que es la estación que tiene el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Entonces va allí el museo, van allí los biólogos y allí hay un señor que le ha dado por trabajar con himenópteros y madre mía de mi vida lo que está encontrando. Entonces la pregunta es, ¿no sirven entonces los espacios protegidos para ese fin? O por lo menos no lo están haciendo bien. Este es el clima que tenemos en el presente, ¿vale? Esta es la lluvia, la precipitación y esta es la temperatura. Esta es la forma que tienen todas las localidades españolas o ibéricas, ¿vale? De la temperatura, tiene esa forma, ¿qué le vamos a hacer?
Y esta, aquí la he sobrepuesto de la misma forma, ¿vale? En azul, pero pongo los puntitos de toda la península ibérica en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se supone que se va a perder zonas de alta lluvia, ¿veis? Aquí, y se van a ganar nuevos espacios que no existían antes, aquí y sobre todo aquí abajo. Eso es un territorio climático que no tenemos en España. Un mundo nuevo, en el que nadie de aquí ha conocido nunca. Ni tu abuelo, ni tu cuñado, ni nadie. Ese es un territorio climático que está por venir, que está viniendo y al cual vamos yendo. ¿Dónde está ese territorio climático? Pues mira, todo esto de acá, azulito gordo, puntitos gordos son cambios gordos. Puntitos pequeños, cambios pequeños. Puntitos azules es, me voy convirtiendo en Mediterráneo. O sea, es decir, Galicia se convierte en Mediterráneo. ¿Vale? Y puntitos rojos grandes que es, me voy africanizando, para que lo entendamos. Estoy recogiendo condiciones de las que antiguamente experimentaban en el norte de África. Y cada una de las bolitas estas es un espacio natural protegido. ¿Vale? Entonces, ¿qué le pasa? Que va a haber espacios naturales que se van a ir, se van a africanizar y otros que se van a mediterranizar. Y yo me he planteado, digo, bueno, pues vamos a ver, esto es Cazorla, no sé si se ve bien aquí, no se ve bien, bueno, por ahí, se fían ustedes de mí y ya está, ¿no? Esto es Cazorla. Entonces yo he mirado cuáles son las condiciones climáticas que hay en Cazorla. Y las pongo en rojo, todos los sitios de España que hoy tienen esas condiciones climáticas. Es esa mancha que ven ahí, ¿vale? Esto es el mapa en bonito, en colorines, ¿vale? Pero es lo mismo. Y ahora lo que digo, bueno, pues voy a coger el clima del 2100 que hay previsto para el 2100, el escenario promedio y tal. ¿Dónde queda el clima cazorlense? Pues mira, queda a tomar por saco aquí arriba. Madre mía, pero ¿cómo hacemos para llevar los bichos que viven aquí abajo y que sean hasta tan lejos? Eso es una locura. No, pero mira, hay un montón de zonas aquí abajo, cerca de Sierra Nevada, que van a tener el clima cazorlense. Luego es fácil crear un corredor para poder permitir que en el caso de cambio climático la fauna, la flora pudiera emigrar por ese corredor, ¿no? Unos pasillos. Esto es lo que pasa en otro parque, en el de Peneda Llerés. ¿Vale? Está aquí arriba, esto es lo que pasa en el presente y en el futuro aquí no se puede mover a ningún lado. Ese parquecito se queda ahí en una manchita de nada. Y entonces yo cojo Cazorla y lo intento. Digo, coño, pues desde aquí, desde Cazorla, voy a buscar pasillos que sean capaces de llegar hasta el otro lado. Y eso lo hago con un algoritmo, que es una pequeña tontería, que lo que hace es le pones un punto de entrada, un punto de salida, y te busca la ruta más rápida para llegar de un punto al otro, pero igual que los topógrafos utilizan la topografía, yo pongo como topografía, como mapa de coste, la cantidad de suelo que hay. Y como más de una tercera parte de toda esta zona alrededor son ya zonas de cultivos de explotación intensiva, soy incapaz de generar una ruta que no pase por ninguno de las localidades que no esté ya transformada. O sea, y este es un caso bueno, es decir, la zona favorable no la tiene muy lejos, pero lo que quiero decir es que están atrapados. Hemos creado reservas y están atrapados. Los bichos están atrapados en las reservas. Hombre, los pajaritos no se van a mover, ¿vale? Pero los que no tengan alas los vamos a tener que llevar en bidones. Entonces cada reserva se va a convertir, cada sitio que hemos protegido se va a convertir en un refugio para fauna que viene de fuera y también en un emisor de fauna a otros lugares. Y nadie está trabajando en eso. Nadie está diciendo nada. A todo el mundo nos están diciendo que hay cambio climático, que va a haber cambio climático, que probablemente lo hay, y cómo van a cambiar los cultivos. ¿Y qué va a pasar con el agua? ¿Y qué sabemos de lo que se está haciendo para cambiar las técnicas de cultivo y asesorando a los agricultores? ¿Y qué va a pasar con el suelo? ¿Quién está tomando decisiones sobre este respecto? ¿O se está dejando al libre albur del mercado? Y será el mercado el que gestione. ¿Qué va a pasar ahí? Y les cuento ya otra cosa, se van a aburrir, o sea, les voy a dar una paliza, pero se fastidian. Hoy han venido aquí, pues se fastidian, o sea, yo voy a soltar todo lo que quiera. Las especies, hemos dicho, estas especies están protegidas y estas no, porque nos gustan, o porque son muy importantes, por lo que fuera. Bueno, pues yo he buscado todos los pixelitos
donde viven, todos los sitios en donde viven esas especies que hemos protegido, que hemos dicho que son importantes. Son aquí los tienen, ¿vale? En rojo, donde hay más. Estos son. Y yo he dicho, como ya hay una serie de satélites que se dan garbeos por la estratosfera y van fotografiando todo el planeta, y tenemos satélites o imágenes aéreas del año 86, 96, que se llamaba Corine, bueno, y ahora lo tenemos del 2006, que han pasado ya 20 años, del 86 al 2006, ya han pasado 20 años, pues yo digo, bueno, voy a mirar qué ha pasado en esos 20 años. Si se ha antropizado, es decir, un matorral se ha convertido en una piscina, ¿vale? O se ha naturalizado, alguien ha abandonado el campo y se ha convertido en un matorral, por ejemplo, ¿vale? Entonces, voy a mirarlo, y voy a mirarlo en estos sitios donde están las especies protegidas y en los espacios naturales protegidos y fuera de los espacios naturales protegidos y fuera de los lugares donde viven estas especies. ¿Yo qué esperaría? Yo esperaría que, carajo, fuera de los espacios naturales protegidos se ha hecho más cosas y se ha fastidiado más, por así decirlo, se ha transformado más el paisaje. Bueno, en la tasa de antropización, no difiere entre dentro, en los lugares en peligro, de fuera. Hemos antropizado tanto dentro como fuera. La tasa de naturalización es ligeramente algo mayor en el resto del territorio, el abandono, pero tampoco significativo, desde el punto de vista estadístico, ¿vale? Es muy parecido. Y lo que sí vemos es que hay un porcentaje de zonas naturales muchísimo mayor y de zonas antropizadas fuera. Claro, solo faltaba que los espacios naturales estuvieran... O sea, los espacios naturales son naturales, ¿vale? Los espacios no naturales no son naturales. Pero el grado de cambio que han experimentado los dos es similar. ¿Cómo puede ser esto? Que los espacios naturales no protegen de las especies que nos quedan por descubrir. Y los espacios naturales se están transformando tanto como en la superficie de fuera en promedio. Hemos creado santuarios. Esa es nuestra manera de funcionar. Hemos creado santuarios. Antes era la Virgen de Covadonga y ahora es el Parque Nacional de los Picos de Europa. Seguimos siendo santuarios. En esos santuarios, ¿qué es lo que hacemos? Pues a lo mejor están ofreciendo una imagen, un influjo diferente del que pensábamos. A lo mejor están ejerciendo de polo de atracción. Basta en una zona deprimida. ¿Dónde se han creado los espacios naturales? En las zonas que tienen menor conexión con la población, en las más alejadas, en las que tienen más dificultades de accesibilidad a la gente. Gente que han estado abandonada toda la vida. Por eso estaba eso bien, porque esa gente ha estado allí trabajando y cuidándolo toda la vida, y cortando madera, y pegándole un tiro a un jabalí, o yendo a coger setas. Y eso, sin embargo, a pesar de que han hecho eso, está ahí. Bueno, pues ahora construimos el espacio natural protegido en ese lugar y que se transforma en un montón de actividades de otro tipo que ya no están relacionadas con la agricultura y la ganadería tradicionales, sino con otras actividades en las que nosotros nos vamos allí, nos tiramos en paracaídas, nos tiramos por un terraplén, hacemos cosas rarísimas, nos vamos con una bicicleta para tirarnos por un barranco, pero por Dios bendito, pero es que os vais a matar, ¿estáis mal o qué os pasa? Os cuento algunas cosas. Esto es un informe relativamente reciente, ¿vale? Este es la línea amarilla, para que se vea bien, es el crecimiento inmobiliario. La línea verde es el crecimiento demográfico. Este es un país que ha sufrido un proceso extraordinario. Aquí tocamos cada uno a 2 viviendas y pico. Y yo tengo una y no la he terminado de pagar. O sea, aquí hay algo, aquí pasa algo. Entonces, este es un país en donde se ha producido algo inaudito o rara vez encontrado en otros países, en donde el número de viviendas es muchísimo mayor que el número de familias. Tenemos que preguntarnos qué carajo ha pasado ahí. Y esto es ecología o es política, como me han dicho algunas personas aquí. Sí, es posible que lo sea, no tengo ni idea. Pero esto influye en lo que yo estudio. O sea, en la transformación del paisaje, la degradación de la naturaleza, etcétera, 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 está influida por estos procesos, no es otra cosa. Entonces yo no puedo dejar de hacer política. ¿Qué voy a hacer? Este es el tema de... Este es el Producto Interior Bruto. Mirad,
cómo ha crecido. ¿Os acordáis? Se parece mucho al crecimiento exponencial de la población mundial. Es muy parecido, ¿vale? Cada día somos más ricos, nos apropiamos de más energía del sistema, de todo el sistema del planeta. Ya. Y esto es lo que pasaba en el año 90. Esto es un mapa mundi, pero proporcionado en el que cada país tiene la anchura o el tamaño dependiendo de su Producto Interior Bruto. Entonces, mirar cómo era el mundo en 1990, siempre hay la línea esa del norte y el sur es una cosa extraordinaria, ¿vale? Y cómo ha ocurrido en el año 2010. ¿Qué podríamos decir de eso? Bueno, pues mira, sí hay determinados países como Brasil, de África, Sudáfrica un poquito, ¿vale? Y Australia, que han crecido una barbaridad. Pero lo que se ve en términos generales es que los que más tenían más han crecido. O sea, la economía cada día está dominada, o los procesos económicos o los procesos productivos están dominados por el hemisferio norte, y eso es una tendencia creciente. Y hay una paradoja en todo esto. A mí me gusta esta frase. Ustedes podrían cortar en su pueblo todos los bosques, vender todas las truchas del río, vender a la abuela si le pagan algo por ella. ¿Qué más? Venden las casas, venden la ropa, se quedan en pelotas. ¿Qué más? Venden el pelo como se vendía antes. No sé, lo que se les ocurra. Ese año van a tener un Producto Interior Bruto extraordinario. Van a pegar un subidón que no veas. Pero se les acabó el rollo ya luego, ¿eh? Entonces, crecer, aumentar el Producto Interior Bruto a base de extraer recursos de la naturaleza es muy sencillo, es muy fácil. Entonces, esa es la medida que nosotros necesitamos para medir cómo es la transformación del paisaje y para medir cuál es la riqueza de la población. Hay gente que se está planteando esas medidas, sobre todo por el hecho de que a medida estamos creciendo exponencialmente el Producto Interior Bruto, y sin embargo sigue habiendo un porcentaje de población que pasa miseria y un montón de malnutrición y un montón de problemas en el planeta. Entonces, si somos más ricos, ¿por qué no somos más ricos? ¿Y por qué no vivimos todos un poco mejor? Entonces, ante eso hay gente que se plantea que hay otra economía posible, y esta no es una economía de salón. Es decir, este señor, que ya falleció, no es más Pelanas que Montoro. Es un señor también muy inteligente, catedrático de economía en la Sorbona, en París, y lo que está proclamando es que es necesario, estamos en una fiebre loca, esa fiebre loca no nos va a tener más remedio, los recursos son finitos, no es un planeta de recursos infinitos, todo llegará poco a poco, pero un día llegará, y lo que tenemos que hacer es repartir y ser partícipes del crecimiento económico entre todos, y decidir nuestra política económica y cómo repartimos la riqueza, ¿no? Y parar. ¿Por qué no parar un poquito? Porque ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos tan deprisa? Entonces, esto sé que es una barbaridad, pero a mí me gusta. Como me gusta, pues lo digo. Y hay otra serie de índices acá. Hay otras maneras de medir, y lo sabemos todos. No sé, ustedes pueden tener 1.000 euros al mes, y cuando no tenían un duro, y con 1.000 euros están mejor. Pero cuando tienen 10.000, ¿están 10 veces mejor? No. Pues esto es lo que se ha encargado esta gente de mirar. Han elaborado un índice de felicidad. Está mal la palabra, el índice de felicidad, ¿no? Pero en realidad lo que está midiendo ese índice es la accesibilidad al colegio, la capacidad de encontrar un nuevo trabajo, la capacidad de tener vivienda, la capacidad de tener agua potable, etcétera, etcétera, la capacidad de comprar comida, etcétera. Miden otras cosas en el Producto Interior Bruto, en promedio las familias cómo pueden acceder a esos recursos básicos, y con eso elaboran un índice de felicidad. Entonces miran la relación que hay entre el índice de felicidad, que es que estos son los países que tienen supuestamente más felicidad y los que menos, ¿vale? Y el Producto Interior Bruto clásico, de la economía clásica. Entonces pasa otra vez lo mismo, ¿ves? Un poquito de Producto Interior Bruto mejora la felicidad, claro. Pero ya a partir de un cierto momento no es necesario. Y mirar dónde estamos nosotros. Este es el puntito de España. Ya estamos cerquita al punto de inflexión, ¿eh? O sea, que tiramos para arriba, oh, seguros. Tiramos un poquito para abajo, uy, qué miedo. Estamos ahí dando ahí y acá, ¿vale? Y
Esta es la evolución en el tiempo del Producto Interior Bruto, que ha ido creciendo constantemente desde los años 50, y esta es la evolución de ese índice mundial. Prácticamente está estancado. Es decir, somos mucho más ricos que antes, en términos generales, más desequilibrados de riqueza, pero sin embargo, más infelices, o igual de infelices que antes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido una conversación muy sorprendente. ¿Hay alguna pregunta que queráis hacer? Sí, por favor. Sí, yo recuerdo el problema de los pronósticos nefastos, como recuerdo en el Club de Roma y el famoso libro de la frontera del crecimiento. Prácticamente, según aquel libro, pues me conjaba un poco porque pensaba que a estas alturas yo ya no tendría petróleo para conducir. Sí, cierto. Sin embargo, sigo teniendo petróleo para conducir mi coche y otras cosas más. Sí. A otros les falta, desde luego, pero como entonces. Sí. Entonces, a lo mejor es que como se hacen esos pronósticos, que luego son bastante difíciles no sé, de categorizar, de decir esto ha ocurrido, sino que dijeron aquello y fíjate cómo estamos, ¿no? Eso puede influir muchísimo en el poco caso que hacemos de todo. Sí, estás hablando, te puedo tutear, ¿no? Sí, claro. Estás hablando de Pedro y el Lobo, ¿no? Sí, claro. Pero yo te cuento otra cosa también. Tienes razón, es cierto, pero piensa en otra cosa también. Hay un efecto de cumplimiento de la predicción. Es decir, cuando tú haces una predicción, ya de manera inevitable condicionas el futuro. Entonces, es muy probable que la situación económica, después de aquel problema del Club de Roma, que aquello fue, no digo un escándalo, pero fue muy, muy impactante en todas las sociedades occidentales, ¿vale? A partir de aquel momento se hicieran de determinada otra manera algunas cosas para evitar el colapso, ¿no? Para la posibilidad de evitar el colapso. Se invirtió en nuevas tecnologías, se hicieron prospecciones por estas petroleras en otros lugares, se aceleró. Quiero decirte que no sabemos hasta qué punto nosotros, nuestra propia capacidad de iniciativa, pues somos un animal impresionante, o sea, con una capacidad de modificar el medio y de inventar nuevas cosas, y a lo mejor hasta somos capaces de vivir en un sistema en el cual tengamos media docena de especies. Y con esas media docena comemos y vivimos y tiramos. Y tenemos 2, 3, 4, 5, 10 árboles, 4, 5, 6 plantas de comestibles y otros tantos. Podemos, a lo mejor perfectamente. Ha habido experimentos para hacer un ecotrón. Y hay determinadas ciudades en donde cuando uno va, dice, bueno, esto es muy parecido a lo que podría ser ese mundo completamente artificial. No sé, te vas a Hong Kong, yo estoy en Hong Kong y casi da la impresión de que puedes vivir al margen de la naturaleza. O sea que a lo mejor esa predicción catastrofista no es tal. Pero bajo qué condiciones se vive, cómo se vive, y lo más importante, si está repartido todo. A lo mejor es que en lugar de cura, lo que se aplica con esas nuevas búsquedas de tal, es simplemente cuidados paliativos para una cura. Sí. Claro, yo lo que he tratado aquí es de contar que ecología y economía no son cosas separadas. Que las condiciones económicas actuales nuestras están condicionando la ecología y que lo que hacen los ambientalistas o lo que hacemos los biólogos, etcétera, etcétera, y las consecuencias que eso trae para el estudio o no, influyen sobre la ecología. Yo me siento más bien como un notario de un mundo que agoniza. Yo me siento un notario, o sea, yo voy a ver las ciclos y uy, esto está desapareciendo. Entonces me siento como un pequeño notario de un mundo que va cambiando y que agoniza y que ya no existe. Y por otra parte sé que mis decisiones, yo hago paper y vengo aquí a dar una charla y me pagan por eso, ¿vale? Luego tendremos que hablar de cuánto. Y hago papers. A papers los llamamos los científicos, los llamamos a los trabajos de los escritos en inglés porque es más. Entonces hacemos papers, los publicamos y eso te da prestigio entre tus semejantes, etcétera. Pero nada de lo que yo digo y hago en esos papers se hace en la realidad. A mí me pagan y en realidad no sirvo para nada. Soy un notario de un mundo que agoniza y mi conocimiento no sirve para transformar la realidad. Él dice que no está de acuerdo. Hay una pregunta por ahí. ¿O sirve poco? Quiero entender que, Sí. vamos a ver, se viene hablando de crecimiento sostenible, pero me parece que son dos palabras incompatibles. He querido entender qué es lo que
has venido a decir, ¿no? No, es una palabra que... sí. Parece que el sistema a ese crecimiento le ha puesto este apellido, pero yo creo que todo crecimiento a partir de un momento es insostenible. Crecimiento perpetuo es insostenible, claro. Recursos limitados. Los recursos son limitados, pero es que eso lo sabemos todos, o sea... Es un oxímoron, ¿no? Yo creo que el crecimiento limitado y tal, y para que la sociedad, la gente no se asuste, pues le han añadido lo de sostenible, que queda muy bien políticamente. Sí, ahora hay carteles por ahí, pueblo sostenible. Será porque no se hunde el pueblo, te queda ahí encima de la tierra quieto. Eso se cura, ¿no? Sí, bueno, son palabras que vamos utilizando, que son manidas, que las palabras a veces tienen más significado del que parece. Como decía un profesor Margalef, y don Gonzalo Bernaldez también, decía, cuando tienes una cosa que no sabes lo que es, le pones una palabra gorda y ya está. Entonces, un ecosistema, ya toma por saco, ya está. No me tocan al ecosistema. Entonces, y aunque no sepa uno muy bien qué carajo es eso de un ecosistema y dónde empieza y dónde termina, es difícil de definir. Entonces, las palabras esconden los significados. Entonces, la palabra sostenibilidad está escondiendo el verdadero significado. Entonces, que los sistemas... Que salga unos punkis y rompan cajeros y a los cabos de los 20 años haya personas que van a una tienda de lujo a comprarse, a hacerse el peinado que llevaban los punkis. Entonces el sistema lo absorbe, lo utiliza y lo comercializa y funciona. Y bueno, pues probablemente es una máquina que funciona así y que no puede ser de otro modo. Entonces sostenibilidad es una palabra que ha quedado ahí. Parece que ahora estamos en un mundo que es más ambiental, que mira más por lo que le pasa en el futuro, y yo no creo que sea cierto, simplemente que incorporamos determinadas cuestiones ahí y da la apariencia y se acabó. En un momento, en uno de los mapas que has puesto, he querido ver que las estepas cerealistas de las dos Castillas, sí, de Andalucía y tal, eran lo que aparecía como más en blanco, como menos diversidad. Y yo es que, los campesinos cerealistas de las dos Castillas se ven obligados, pues por el propio sistema, a echar miles de kilos de herbicidas y fungicidas cada año en el campo, y no hace falta hacer análisis detallados de la biología. No, simplemente se ven menos pájaros. No, y se venden libremente. Yo los he comprado en Benavente, he comprado herbicidas sin ningún problema. Los compra la gente para utilizarlos en las macetas, para que no te sale el graño y lo que hay alrededor te lo cargas y ya está, y no tienes que andar quitando las hierbas. Digo que se ven obligados, ¿no? Es el sistema, ¿no? Que lógicamente llueve primavera y crecen amapolas, cardos y tal. Si no lo matan, pues cogen menos cereal. Ya. Y bueno, todo es así. Sí, es así. No hay otra manera de... No sé cuál era la pregunta. ¿Alguna inquietud más? No, te quería comentar, pues el otro día escuchando a un amigo que nos dio también una charla, trabaja en Unipapel. Bueno, pues me gustó lo que dijo, que economía y ecología tienen la misma filosofía, en el sentido de utilizar los recursos eficientemente. Y entonces, muchas veces, ese es quizás el concepto de ecología que deberíamos tener, es no hacer tonterías, es decir, no derrochar cosas, no tener un grifo abierto, no construir casas vacías. Y entonces hay cosas que se pueden hacer y a veces también estamos un poco confundidos. Por ejemplo, decía, bueno, ahora se hace mucha publicidad de que no hay que derrochar papel, no consumir papel. Pues no, señor, quizás el mismo tiempo que consumes para leer un documento en un ordenador, quizás está produciendo más CO2 que si consumes un papel de un bosque gestionado eficientemente que tiene su correspondiente etiqueta, porque vas a hacer que ese bosque se vaya renovando. Entonces quiero decir que a lo mejor también es cuestión de ir enfocando este sentido ecológico que tenían quizás nuestros abuelos, es decir, el utilizar el sentido común, el no tirar las cosas, el no abusar de la naturaleza que te rodea. Y bueno, pues a lo mejor tiene alguna solución el planeta si vamos enfocando. Lo que pasa es que a lo mejor cuando acabemos
educándonos en ese sentido ya demasiado tarde. Pero... No lo sé si se puede cambiar con la educación o es una cuestión que entra dentro de nuestras propiedades como seres humanos. Es decir, nuestra propiedad como seres carroñeros era no encontrar comida constantemente. Eso ocurrió con el nacimiento de la agricultura y no todo. La elaboración de graneros y tal y cual. Pero anteriormente nuestra evolución se ha regido por encontrar alimento cuando lo teníamos. Y cuando lo teníamos nos teníamos que pegar un atracón. Se acabó. Entonces la población africana que ha vivido básicamente donde ha nacido la cuna de la humanidad y que se pega a tracones, cuando llegan esclavizados a América del Norte y tienen un consumo, una ingesta de calorías constante, tienen mayor tasa de obesidad que los blancos que proceden de las poblaciones nórdicas donde el consumo de calorías era mayor porque están bajo frío, etcétera, etcétera. Entonces a lo mejor hay determinadas cosas que son inevitables y que son inherentes a nuestro propio ser como especie, ¿no? Y una de ellas puede ser el derroche, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, en una naturaleza que es súper abundante y que hasta el siglo XIX el mar no hay Dios que lo haga nada, porque vas a tener que mirar en tonterías. Pues yo cojo esto, lo tiro para allá, y cojo esto me lo tomo, y esto. Y ese esquema de funcionamiento es el esquema que, como dice mi madre, tenemos en los gérmenes. Entonces es muy difícil transformar esa capacidad de antropización y de modificación que probablemente es la sustancia de nuestra capacidad predadora y que nos ha hecho tan importantes y tan importantes en todo el planeta. O sea, nosotros hemos sido capaces de hacer lo que hemos sido capaces de hacer porque somos predadores. Si hubiésemos sido todos poetas, pues aquí no hacíamos nada. O sea, hemos logrado atrapar el 80% de la productividad del planeta porque somos lo que somos y no podemos renunciar a lo que somos. Entonces a lo mejor no sé hasta qué punto la educación es el eterno dilema entre educación, ¿vale? De eso se ha hablado siempre mucho, ¿no? Una más aquí. Sí, perdón, es que... Perdón. Bueno, yo tengo dos. Sí, dime. Siempre tiene varias. No, una era enlazando con la pregunta de ahí y con la transparencia tuya esa que tanto te ha gustado, la del borriquillo ese, Sí. del moderar el crecimiento, pero si no me equivoco, yo sé poco de economía, decía que para evitar el paro que tenemos había que crecer el PIB. Sí, un 1 y pico, ahora dicen que con un 1 y algo ya sí. Entonces, ¿cómo podemos compaginar eso? Bueno, ¿y por qué tenemos que trabajar tanto? A ver. No, pero vamos a ver, ¿por qué tenemos que trabajar tanto? Y te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Estamos en una época tecnológica en la que muy probablemente ya no es sueño de ciencia ficción, había personas que lo decían en los 80, la construcción de robots que sean capaces de labrar la tierra y de trabajar en la maquinaria. Es decir, no estamos tecnológicamente tan alejados de poder hacer eso. Es decir, tendríamos un montón de maquinaria. Esto se planteaba por algunos comunistas, que luego lo he leído, yo no es que sea comunista, por Dios bendito, a ver si la vamos a liar. No, pero esto se planteaba por algunos socialistas y comunistas en el siglo XIX, el maquinismo, ¿vale? De hecho, había un maquinista, o del maquinismo, que era familia de Freud, tengo entendido. Bueno, entonces, imagínate que tuviéramos máquinas para transporte, automáticas. Ya no hay taxistas, etcétera. Tuviéramos labradores en el campo, la robótica inundara la sociedad, ¿vale? Y casi todos los trabajos en la minería ya no entraría nunca un hombre, menos el ingeniero un día para que se ha estropeado la máquina, allá abajo. ¿Vale? Esa es una sociedad en donde los hombres no tendrían silicoses, podrían dedicarse su tiempo a... Sería una sociedad de medio jubilados, que seguro que se pasa uno bien de jubilado, ¿no? No lo sé, ¿vale? Imaginemos eso. ¿De dónde le llega el salario a las personas para comprar esos bienes? No podemos llegar a esa sociedad. O sea, esa es una posibilidad real con nuestra tecnología y no podemos utilizarla porque es inviable, porque entonces no habría dinero para que la gente pudiera adquirir los pepinillos que ha plantado un robot. ¿Pero estamos tontos o qué? Tendremos que buscar una solución a esa. ¿Y cuál es la solución? La solución es el reparto. El robot planta los pepinillos. ¿Tú cuántos necesitas? 7. Pues 7 para ti y 24 para ti y 18. Es que no hay otra. ¿O qué vamos a hacer? Los robots van a ser de una multinacional y nos los va a cobrar nosotros. Pero si yo no gano nada, tío. Si como no tengo salario porque trabaja el robot, ¿cómo te voy a pagar? ¿No nos estamos dando cuenta que aquí hay una espiral perversa por la cual tenemos que estar constantemente trabajando para pagar los bienes que podríamos confeccionar con los recursos tecnológicos que hacemos?
No nos damos cuenta de que hay, perdona, es que me estoy citando, no nos damos cuenta de que hay también personas que inventan, yo soy científico, invento una vacuna, invento algo para que la población mundial no sufra una enfermedad, y eso se lo tiene que quedar una empresa farmacéutica y tiene que ganar ese dinero, pero aunque yo no haya sido la persona que haya trabajado para ellos. Y no liberan las patentes de determinados medicamentos y hay personas muriéndose porque esta gente no libera las patentes de esos medicamentos. Es lo mismo que la robótica, pero es que ¿estamos tontos o qué? Esos medicamentos los hemos hecho todos, ¿cuánto valen? ¿2 euros hacer la caja? Pues te toca pagar 2 euros y ya está, pero no 80. Te toca pagar lo que valen, porque los hemos hecho entre todos. Otra, antes de que es que me estoy poniendo malo, la última. Nuestra casa. ¿Tú qué haces con tu señora? ¿Tú tienes señora todavía? Qué suerte tienes. La mía ya. Tú tienes tu señora te quiere. No es tu señora, es una mala palabra. Tu mujer, tu compañera te quiere. ¿Le cobras un salario o ella te lo cobra a ti por el cariño que os dais? ¿A que no? ¿Y eso cotiza en bolsa en algún lado? ¿A los seres queridos lo cotizan en bolsa en algún lado? O sea, Si no traes el salario a casa... no. Lo que quiero decir es que lo que funciona para la dinámica familiar, que es una dinámica relativamente altruista y ligadas no por convenios comerciales, no funciona para el resto de la sociedad. Nos damos una dinámica interna para nosotros, para nuestro grupo, porque probablemente eso está en los gérmenes. Nos damos una dinámica para nuestro grupo, pero para la dinámica completa nos damos otra. No, esto que paguen. Aquí hay algo que tenemos que pensar y que repensar. ¿Para qué? Pues a lo mejor para estar un poco más lúcidos, ¿no? Porque si no puedes cambiar el mundo, por lo menos que sepas cómo es un poco, ¿no? ¿Eso que te hace más desgraciado? Pues vale. La segunda pregunta... que había otra, perdón. No, esto está muy interesante, pero quiero volver al núcleo de tu charla. ¿Cuál es? Que me ha sorprendido saber que la biodiversidad en el mar no es tanto como en la tierra. Sí. La cantidad de especies. Yo creo que es el concepto de filo y especie. Sí. Es que es algo así como variedad de las mismas cosas, hay mucha variedad de las mismas cosas, repetición, como una sinfonía que se hace de una manera, se cambia esta parte, se cambia esta otra, pero es la novena de Beethoven y esa variedad ocurre en la tierra, pero no ocurre en el mar tanto. En el mar es una sinfonía, otra sinfonía diferente, otra. Esos grandes planes estructurales que hacen que sea un bicho que tiene un estómago, es como un gusano, otro tío que es radial, tiene simetría radial, pero si no hay, ¿eso cómo puede ser? Montones de planes, de diseños diferentes, porque la vida se originó en el mar, con muchas tentativas, pero luego cada una de esos diseños no es barroco, no cambia mucho. Y eso es porque probablemente el mar es una autopista, o sea, no hay mecanismos de aislamiento, es fácil, y la mejor manera, la fecundación en tierra firme ya sabemos cómo es, pero la fecundación en mar es, yo suelto en el mar. ¿Vale? Es un poco como las plantas en el medio terrestre, ¿no? Yo suelto aquí a quien le pille, ¿no? Entonces, esa manera de fecundar hace que hibrides con muchísima facilidad y que se homogenicen. Digo. Atrás, no, ahí dice. Bueno, la economía evidentemente está ya relacionada absolutamente con la ecología, con la biodiversidad, etcétera, eso es obvio, ¿no? Pero yo creo que hay qué pena que hace 100, 150 años no hubiera estadísticas que depuraran o que fueran capaces de determinar el crecimiento del PIB y el crecimiento de la tasa de felicidad esa, ¿no? De qué manera las curvas esas evolucionaban, ¿no? Yo creo que a raíz de la revolución industrial hay un crecimiento desmesurado del PIB, de la producción de bienes y servicios, y en ese momento aparece una mutación genética al hilo de lo que tú decías, y es que se destapa el instinto de acumulación de una manera bestial a raíz de la aparición de una manera de entender la vida que es exactamente el capitalismo, que está súper estudiado por gente hace ya 100 años. O sea que todo eso que comentabas y todo eso, el maquinismo y todo eso hay gente que ya se anticipó y vio exactamente en perspectiva qué era lo que iba a ocurrir y se está cumpliendo perfectamente todo esto.
Y bueno, evidentemente hay teorías que dicen que la felicidad, o esto no hay más remedio, si se quiere acortar la desigualdad, que ir al decrecimiento. Pero claro, ahora mismo vemos todos los días que si no crece el PIB, aquí en media España se muere de hambre y nos quedamos sin pensiones. Aquí hay alguien que está jugando con la desinformación y nos está llevando a un terreno absolutamente falso, del principio hasta el final, porque está claro que la felicidad no tiene nada que ver directamente con el crecimiento del PIB y nos están vendiendo la moto, la burra, vamos. Es mi punto de vista, no sé si... Sí, es probable. La felicidad Pues a ver qué hacemos. es el bienestar. ¿Perdón? La felicidad es el bienestar. El Sí, bienestar es lo que está desapareciendo. sí, la velocidad es el bienestar. Además es una palabra bonita, bienestar. No, los países ricos están comprando terrenos fértiles en Ucrania, en África, en Sudamérica, la gente que tiene sobrepoblación y tiene dinero, los Emiratos, los países, o sea, están comprando territorios enormes para producir de manera masiva minerales, etcétera, etcétera. Pues está claro que lo hace la gente que tiene mucho dinero y por eso es los desplazamientos masivos que está habiendo de africanos, subsaharianos, para donde sea con tal de comer. Eso tiene que ver con una desigualdad absoluta de la renta y vamos, esto va a más. Y entonces yo creo que el problema está precisamente en el sistema económico. Yo cuando tengo, porque todos tenemos líos en la cabeza con esto, o sea, y yo he leído, he intentado leer qué es eso de la plusvalía, he estado ahora cuando lo de la crisis, venga a leer cosas de economía y tal, y yo ya lo tengo como paradigma, por así decirlo, ¿no? Yo me lo meto en la cabeza y digo, ¿qué haría, cómo sería una sociedad dominada por robots? ¿Qué tendríamos que hacer? Y eso es en lo que pienso, o sea, es decir, yo no quiero currar, o sea, yo quiero currar lo necesario, pero no quiero ser esclavo de mi trabajo, quiero disfrutar. Entonces, me gustaría una sociedad de gente que trabaja, pero no se mata a trabajar, disfruta de su trabajo, hace lo que le gusta y trabajan las máquinas. No que trabajen los negros, que eso era lo que hacía antes. No, que trabajen las máquinas, que sean las máquinas nuestros negros. Y el día de mañana, tal vez a lo mejor empezamos a encontrarle humanidad a las propias máquinas y tenemos un conflicto, ¿vale? Pero que trabajen las máquinas. ¿Cómo sería esa sociedad que trabaje en las máquinas? ¿Cómo sería? Yo tengo mi máquina, me la compro, he estado pensando, digo, me voy al concesionario, me compro un robot, entonces yo tengo mi robot y entonces le digo, y ahora tú haces todos los días la comida y tal cual, y vas a labrar el campo y no sé qué. Vale, entonces esa podría ser una opción que sería útil desde el punto de vista capitalista. Entonces, te compras tu robot y tal. Hay como los paneles solares que al final se lo apropian. Entonces ese mundo va a llegar, pero probablemente va a llegar de otra manera. Pero hay cosas que pasan como con Internet. Internet nació como nació y ahora mismo es una chalaura libre. Y es imparable. No, había aquí dos palabras. Sí, yo tenía una pregunta, bueno, no una pregunta, no, sino... Yo recuerdo una conferencia que hice el año pasado sobre biodiversidad también. Y al hilo de lo que estás contando tú también hoy, a mí me da la impresión de que el ser humano es una anomalía en el planeta. Se lo dices por mí. Por mí mismo. O sea, me está faltando el respeto. Una anomalía, no sé, tío. Todo lo que está dentro de la naturaleza es natural. ¿Por qué vamos a ser una anomalía? Podemos cambiar. Ah, pues muy bien, oye, me deja muy tranquilo. No lo sé, no sé, es que no sé lo que es normal, lo que es anómalo. Desde luego es algo extraordinario dentro del sistema de lo que conocemos de la evolución, ¿no? No ha habido ningún organismo que sepamos que haya tenido conciencia y que tenga esta capacidad de modificación del medio que tenemos nosotros. Sí, pero no sé si tampoco ha habido nunca un erizo con pico, no sé, y solo queda uno. O sea, no sé si eso es extraordinario. Para unas cosas es extraordinaria. ¿Hasta qué punto el virus del ébola no es tan extraordinario como nosotros? O sea, tendemos a mirarnos el ombligo hasta cuando somos asesinos. O sea, somos lo más canalla, por ejemplo, y ahora yo soy lo más canalla. Tenemos que ser lo más hasta en canalla. No, pues a lo mejor la avestruz también es una cosa estupenda, la gallina, anómalos. Pero ponen en peligro la naturaleza, el conjunto. La vida va a superarnos de sobra. Ha estado y se ha vuelto a establecer con un pedazo de meteorito cayendo y durante 2 meses el cielo encapotado y extinguiéndose el 30, el 40, el 50% de los seres vivos de este planeta. Y no pasa nada, vuelve otra vez. Hay otros 4.500 millones de años que le quedan todavía a este planeta por tirar hacia adelante, hasta que el Sol se apague. Y cuando el Sol se apague y explote en una supernova, volverá en otro lugar. Pero la vida no es el hombre. No.
claro, pero si de verdad lo que nos preocupa somos nosotros, hay otras cosas en las que tenemos que actuar ya, ¿no? Ya sé que tus escarabajos son los que van a... No creo, porque viven de la mierda, de los excrementos. Es que hay un informe ahora de Oxfam que hay 85 personas que tienen 50% de la riqueza mundial, habiendo 2.400 euros mensuales para cada familia con 4 personas. Sí. Y 1.200 para comprarse, o sea, y 120.000 para comprarse una casa. Entonces, ¿qué solución ecológica propone con estas sesiones? Pues no tengo ni idea, ¿fumigarlos? No se me ocurre, tío. Yo que Dios, no tengo ni idea. Ya ha habido, Carlos Mas hizo una cosa por ahí, luego la revolución... no tengo ni idea, no tengo ni idea. Yo espero que no sea con sangre, ¿no? Pero yo qué sé, chicos, yo no... No sé, no tengo ni idea cómo se solventa eso, ¿no? Sí, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, yo que me llamó la atención lo que dijo él de que él trabajaba para nada, que servía solamente de notario y ahí se terminaba, digamos, punto final. Sí, es una postura de humildad también, ¿eh? Con otra cosa que acaba de decir, por ejemplo, que no confiaba mucho en la educación. Y esas dos cosas me han llamado la atención porque si la ciencia está para mejorar, digamos, la calidad de vida de los seres humanos o conservar el planeta y que sea estéril los estudios que se estén haciendo, me parece chocante. Y luego, por ejemplo, tienes razón. Esa sabiduría, por ejemplo, ese saber, no es posible transmitirlo por la educación, por ejemplo, o, bueno, ya sabemos que los políticos es un poco relativo, con el cambio climático nos estamos viendo de que los informes están dando todos los días resultados de que sí está cambiando y los políticos siguen sin hacer caso. Entonces yo me pregunto si, de qué manera, ya que en esto estamos en una charla, donde nosotros estamos recibiendo información valiosa, a mi juicio, ¿no? ¿De qué manera se puede eso hacer más continuo, esa información que llegue a la gente para que haya una transformación? Sí, hay que hacerse con los medios. Internet es importante por eso, porque no es un medio controlado. Ojalá hubiera libertad de emisión de ondas, de radio, televisión, que pudieran formarse televisiones locales, radios locales, periódicos locales, medios de comunicación locales. No, los canales están... manipulados, sellados, se dan 7 concesiones y sabemos a quién se dan y se acabó y los demás. Y tienes razón en la incongruencia que hay en eso y pido excusas, porque no, yo soy optimista, ¿vale? Lo que pasa es que me cuesta. Pero sí es verdad, o sea, hay un contrasentido en todo eso y yo diría que lo que hace falta es educación, pero para que la gente sepa el tipo de animal que somos. O sea, tenemos que conocernos, tenemos que conocer la parte, no tenemos que mistificarnos. O sea, nos creemos muy buenos, somos inteligentes, somos estupendos. No, somos prácticamente con una población psicopática y somos un monoloco, por decirlo de una manera, ¿vale? Para entendernos entre nosotros. Y tenemos que conocernos para saber lo que no tenemos que hacer. Entonces, la antropología y la paleontología nos tiene mucho que ayudar. Tenemos que saber de dónde venimos y lo que somos y lo que hemos hecho. Y saber que cualquiera de nosotros somos un asesino en serie o un canalla. Y que matamos y podemos hacerlo en caso de guerra a cualquiera. Y que la historia de la humanidad es el libro de registro de una carnicería. Y sabiendo eso, podemos avanzar. Si lo escondemos, no avanzamos. Yo creo. Perdón, nos estamos yendo aquí por la tangente ya. Casi se me ha adelantado, pero está ligado. Yo estoy viendo estas charlas desde el punto de vista de mis hijos, sí, que van a recibirlas al año que viene, ¿no? Es un sí, o parecidas, no la misma parecidas. Sí. Entonces, al terminar, antes de esta charla posterior a tu exposición, cuando terminaste, yo me preguntaba, ¿qué objetivo tenía su charla en cuanto a nosotros? ¿Qué nos quería transmitir? En un principio yo he sentido pesimismo. Digo, si ahora soy un niño, esta conferencia, ¿qué me está diciendo? ¿Me está dando un punto de optimismo? ¿Me está empujando a defender la naturaleza o me está empujando a total para lo que queda de convento? ¿A ti te ha empujado a eso? Un poco de pesimismo. Entonces, no sé muy bien cuál era el objetivo de la conferencia. Sí. Era Pues mira, yo trabajaba cuando era chaval en una universidad popular, ¿vale? Y me acuerdo hacíamos unos talleres, yo llevaba un taller de ecología y había una muchacha
que en aquellas épocas, pues yo fui joven también, en aquella época hacía un taller con las mujeres, ¿vale? Y eran mujeres que habían sufrido maltratos en casa o estaban en proceso de divorcio, etcétera. Bueno, entonces llevaba unos talleres con ella. Y esa muchacha, cuando terminaba el curso, el primer año de curso, se me puso a llorar. Estábamos celebrando el final, nos tomamos unas cañas en un bar y empezó a llorar. ¿Qué te pasa? Bueno, pues mira, me pasa lo siguiente. Digo, durante todo el curso, durante todo el año hemos estado trabajando para que aprendan cosas. Hemos ido a ver museos, las he sacado de casa, ha venido abogados a explicarnos legislación, hemos visto asociaciones feministas o recursos, hemos estudiado los recursos que tienen las mujeres para que puedan solventarse por ellas mismas o tener una casa, etcétera, etcétera. Hemos estado todo eso. Les he dado posibilidades, las he puesto en crisis y ahora algunas de ellas no pueden salir adelante porque ahora ven que se tienen que separar de su marido, que era un canalla. Pero ahora ¿dónde van? Ahora he construido una persona que está fastidiada en su casa porque no quiere ya vivir con ese tiparraco que tiene aquí, pero no puede irse porque no tiene nada en ningún lado. Las he puesto en crisis y no les he dado una solución. Pues yo he venido aquí a hacer lo mismo, hago lo mismo con esta conferencia. Les pongo a ustedes en crisis, porque yo mismo la tengo. Yo no sé cuál es la solución, pero quiero que haya esa crisis. Quiero que nos debatamos, que nos partamos la cabeza, pero esto así no puede seguir. A mí no me gusta que siga así. Entonces, como no me gusta que siga así y me dan la oportunidad de hablar, yo vengo y hablo y digo eso. ¿A dónde saldremos? Pues no tengo ni idea. Y si no sale por ningún lado, pues para adelante con los faroles. En los chavales yo no hago esto, ¿eh? En los colegios, yo voy a dar las charlas de los colegios y hablo de otra cosa, motores animales. Pero ustedes no son niños. Y los niños son más fuertes que ustedes en muchas cosas, ¿eh? Más fuertes que nosotros. Los niños saben de sobra también las cosas. Y les puedes hablar. Y claro, si el respeto a la naturaleza es la bolsa amarilla, la bolsa azul, la bolsa tal, y voy a guardar el reciclaje, eso está bien, ¿vale? Pero el tipo que produce la basura, ¿quién es? ¿Por qué no en origen se deja de producir esa basura? ¿Por qué no se cobran los cascos con señal como se hacía antes? Entonces ya verás tú cómo un montón de gente llevaría. O sea, hay todo un sistema pseudoecológico que va a expensas de los consumidores y va a expensas de los ciudadanos. Y todo es para beneficio de los mismos sátrapas que nos han robado el suelo y nos robarán el aire y nos están robando el agua. Ya no empieza con el agua, ¿eh? ¿Vale? Entonces, con los chicos no hago lo mismo, pero yo creo que en última instancia no está mal que tengan que venga un pesimista fastidioso. Lo que tengo de estas conferencias, permitidme que haga este inciso, es traer investigadores que están haciendo un trabajo diario con cosas muy distintas, ¿sí? Y sacan una serie de conclusiones y ellos mismos se ponen en crisis haciéndoles pensar no solamente en su entorno inmediato de ese trabajo que están haciendo, sino qué implicaciones tienen más allá de eso. Entonces, la manera de decir solo a los demás es lo que pretende esta conferencia, ¿no? De cómo una investigación, a veces muy puntual, que es trabajar con coleópteros, con insectos, ver cómo se distribuyen y ver cómo aparecen y desaparecen, te hace preguntarte los motivos a los que muchas veces no puedes tener respuesta, porque la ciencia no puede con todo. El tiempo muchas veces sí que puede con todo, pero la ciencia no. Entonces la idea de que el científico, de dar una visión de un científico que trabaja mucho, pero que también está en crisis, es importante. Que teníamos en ellos personas como nosotros, pero que tienen otro tipo de otra manera de hacer las cosas. Objetivo conseguido. A ver. Sí, Joaquín. Por la reflexión y el de alguien que es de una generación. Quería continuar con la reflexión y de alguien que es de otra generación, ¿no? Algunos que tenemos unos cuantos añitos más en el planeta, esperemos, ¿no? Y es que yo trabajo con ellos en el Museo de Ciencias y me encuentro con lo mismo, ¿no? Y me encuentro con ese muro de que tú llegas, sabes cómo hacer las cosas bien o cómo hacer las cosas no perfectas, porque siempre vamos mejorando, pero ya tenemos un cuerpo de conocimiento para hacer las cosas bien. Pero entonces, ¿en qué nos queda, no? Nos queda el recurso del paradero, siempre. Pero también nos queda una cosa que es ser como científicos, que es la lucha, en cierto sentido, y es ser beligerantes. Entonces, que yo creo que eso es lo que Jorge intentaba hacer. Como científicos nos vemos obligados a ser beligerantes, no porque nosotros personalmente seamos personas más o menos beligerantes, algunos lo somos más, algunos lo somos menos, ¿no? Pero nos vemos obligados, vemos que las cosas no funcionan y nos vemos obligados a intentar
transformar un poquito esta realidad que vemos, ¿no? Entonces, por un lado intentamos mostrar a la gente que la realidad que vemos es diferente de la que enseñan en televisión, y por otro lado intentamos socavar un poco a la gente, mover. Nosotros no tenemos capacidad de decisión, pero sí la tenemos como pueblo, se supone que la tenemos como pueblo, ¿no? Socavar un poquito y decir, oye, mira, lo que tenemos en la naturaleza no es gratis y lo estamos perdiendo, y esto que creemos que funciona, esos parques naturales que creemos que van a funcionar para conservar la naturaleza, en realidad no, y sabemos que no, ¿no? Entonces es un poco crear un punto de vista diferente en la gente, en ustedes, ¿no? Nuestra idea de comunicar la ciencia es un punto de vista diferente en el que ustedes son actores. Tenemos un problema social que es que somos espectadores. Nos sentamos a ver la televisión, nos sentamos a ver, no es mi intención criticar al gobierno, ¿no? Pero nos sentamos a ver una pantalla de plasma, ¿no? Y hasta tragamos con que nuestros gobernantes, que son mis asalariados y nuestros asalariados, no salen de una pantalla de plasma. Nosotros intentamos cambiar esa concepción, no sé si es por lo que iba Jorge, pero creo que es lo que debemos buscar. Cambiar la perspectiva y decir, no, nosotros somos actores y nos vemos obligados a ser actores, ¿no? Y a lo mejor es un cambio de generaciones entre los que hicieron la transición y los que solo la vimos como espectadores, como niños, ¿no? Pero no debemos olvidar que somos actores. Entonces, estoy intentando modificar un poco el mensaje pesimista de Jorge, que las cosas van mal, pero podemos cambiarlas, ¿no? El problema es no darnos cuenta de que las cosas están mal, entonces no las vamos a cambiar de ninguna manera. Hombre, yo estoy convencido que podemos, claro que podemos, que no vamos a poder, hombre, y lo vamos a hacer, ¿no? Yo no soy pesimista. Qué manía os han dado. Pero un optimista es un pesimista mal informado, dicen por ahí, y tiene algo de verdad. O sea, si no sabemos todas las cosas, pues no podemos actuar en... Vamos... Pero bueno, por lo menos ahora ya habrá elecciones y hay asociaciones ciudadanas y ustedes vienen aquí por la cara, nadie les paga por aprender. Eso es... Claro, es que eso es una maravilla. Ya, eso es una maravilla. Pues ya está, pues eso ya es un pequeño cambio. Pues cambiamos lo que podemos. Pues hablando en plan optimista, para dime. Futuro, ¿es posible que podamos terraformar Marte? Sí, claro que podemos. Hombre, ¿cómo no vamos a poder? Bueno, muchísimas gracias.